político ahorita ya estamos viviéndolo en pleno, diría yo, ¿no? Estamos evidentemente ya ante la posibilidad real de la destitución del presidente de la República. Ya, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Puede usted explicarnos desde el punto de vista constitucional qué se viene, qué se va a hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Bueno, aquí lo que tenemos que evidenciar es que en principio ya podríamos verificar más o menos cuál es la intención de la Corte Constitucional respecto de cómo votar en este juicio político. Porque lo que vimos el día lunes en la votación del proyecto de dictamen de la doctora Núñez nos da muchas luces sobre lo que evidentemente está pasando ya en la Corte Constitucional. Y lo que hemos visto es que la votación fue contraria al proyecto de dictamen de la doctora Núñez, lo que nos da un viso de que seguramente el proyecto de dictamen que se prepare ahora por parte del doctor Ortiz y el doctor Lozada sea un proyecto de dictamen a favor de dar la luz verde al juicio político, porque efectivamente ya no estarían en contra de la doctora Núñez, que era lo que en principio se pensaba iba a negarse el juicio político. Entonces, en este punto ya estamos en una condición bien compleja, digamos, ¿no? Y la presión de los movimientos indígenas, ¿cómo lo ve usted, doctor? A los niveles, ¿es parte de la democracia? ¿Está bien? ¿O es parte de esta descomposición institucional que vivimos, en donde se requiere, se necesita de una presión, de que conminen al juez a a actuar en diagonal? Bueno, los movimientos sociales hacen lo que saben hacer, digamos, ¿no? Finalmente ellos son también parte de la sociedad y finalmente ellos son los que ponen ese ingrediente adicional que a veces es positivo y a veces es negativo, ¿no? En este caso, creo yo que presionarle a los jueces para que fallen de una manera u otra es un error catastrófico, porque finalmente la Corte Constitucional no se va a dejar llevar por esto y más bien dicho podría exacerbar los ánimos de la ciudadanía y del país en relación a la estabilidad propia, institucional y normal, ordinaria que tiene la sociedad. Entonces yo creo que estaríamos posiblemente viendo algo que no es correcto para efectos de darle una solución al país y más todavía si se encuentra en camino y en proceso un juicio político. Y eso es lo que tenemos que identificar como un elemento que hay que mirarlo y darle un espacio solamente hacia lo que corresponde a las manifestaciones sociales y no hacia lo jurídico, porque quien se deja influenciar por algo que suceda en la sociedad y no desde lo jurídico, comenzaríamos mal. Entonces, los movimientos sociales, si bien son legítimos, tienen el derecho de actuar, ellos no deberían influenciar o no deberían ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, ni esta dejarse influir, ¿no? Claro, vea lo que ocurre en el Perú nomás, doctor, una transición, llamémosle así, porque aunque ha habido una sucesión ahí en el Perú, pero miren lo que ocurrió, tremendas manifestaciones, movimientos que acosaban ahí a la presidenta y no se doblegaron y continuaron con el ejercicio del poder, demostrando la consolidación de la democracia y que es como se debe actuar en todo país donde vivimos un Estado de Derecho. Sí, efectivamente, creo que lo que sucede en Perú es un ejemplo fehaciente de que en el ejercicio del poder nada está comprado, digamos, ¿no? Nada está seguro y nada es absoluto. Por tanto, siempre es importante que los gobernantes, y en este caso el presidente Lazo, comprenda que la situación es grave y que los movimientos sociales están en el escenario también. Lo que no cabe es que exista un análisis que va más allá de lo jurídico constitucional, porque recordemos, si bien no es, más dicho, si bien es cierto que cualquier acción constitucional es parte de la Constitución y es parte del sistema democrático, no lo es cualquier tipo de inestabilidad política o inestabilidad democrática con el gobierno. Y eso es lo que tenemos que dejar claro
para evitar que exista el golpe de Estado, que es lo que el Ecuador vivió hace más de 20 años y que creo que ya no debería existir en el Ecuador, ¿no? Claro, mire lo que ocurrió ayer, que aquí personalmente, ahí sí, voy a decirlo siempre, llamamos otra derrota de las redes sociales, cómo instigan, cómo convulsionan el país. Qué tremenda derrota, hacer una publicación de una resolución de la Corte donde nunca se había producido nada. Entonces, entiendo que es parte de una estratagema para convulsionar al país, pero todo esto se va superando, la política es así. Una vez que ocurra esto, en el caso que la Corte Constitucional efectivamente dé paso al juicio político, admite el juicio político, ¿cuál es el siguiente, cuál es el procedimiento ya en la Asamblea Nacional, doctor? Bueno, una vez que tengamos la sentencia, ya más que sentencia, del dictamen de la Corte Constitucional, lo que se suscita es que el gobierno se envía a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, a través de su presidente, toma el proceso, lo envía para calificación, para sustanciación del proceso en la Comisión de Fiscalización. Y es ahí donde se sustancia el proceso y se le otorga al presidente de la República el tiempo de 10 días para ejercer su derecho a la defensa. Él presentará sus argumentos, sus pruebas y pues evidentemente ya una vez que tengamos sustanciadas todas las pruebas, practicadas todas las convocatorias y en general todos los elementos fácticos de la defensa del presidente, lo que se hace es se envía a la presidencia de la Asamblea Nacional nuevamente para disponer un día y hora para su defensa verbal ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde una vez que ya se convoque, se realiza el Pleno, se convoca al Pleno y se realiza esta sesión. El presidente de la República tiene 3 horas para defensa y los interpelantes tendrán 2 horas para su defensa. Luego de esto, se toma votación de la moción, porque es importante decirlo, tiene que haber una moción. Esta moción se toma votación y en ese momento se podría ya hablar de destitución del presidente de la República si es que se aprueba esta moción con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que son los 92 votos. Doctor, perdóneme que le cuente esto. Yo estuve en la cárcel, fui el primer periodista preso del gobierno del presidente Correa, aunque no era exactamente perseguido por él, pero sí gobierno, estoy diciendo el gobierno, es decir, la presión de los jueces que ya se sometían a un gobierno. Muy bien. Entonces, tenemos la suficiente experiencia. Cuando usted dice que va al presidente con sus argumentos, cuando la justicia se ha politizado, no tiene ningún sentido, ya ningún valor. Uno va ¿por qué tiene que ir a una audiencia? A hacer el descargo de todas las acusaciones, ya es solo porque así es la profesión del abogado en su libre ejercicio, que tiene que cumplir con su deber. Es más o menos como cuando hay una persona que está ya en estado agónico y a algún médico se le ocurre operarlo. No tiene sentido, ya va a morir aunque opere o no. Es el caso nuestro, así lo hemos vivido. Nos van a encerrar, diga lo que diga, demuestre lo que demuestre, va a ir preso por la sentencia, ya está, los votos ya están asegurados, no hay nada que discutir ahí. La justicia se ha politizado, entonces uno ya tiene que ir caminando, como fui caminando yo a la cárcel. De que ir caminando nomás no queda ningún otro remedio. Entonces ese es el problema, y en la asamblea no estamos hablando de jueces probos, incluso estamos hablando de una asamblea conformada por asambleístas que tienen el 6% de aceptación, de popularidad, es decir, sin ninguna aceptación legítima del pueblo. No obstante, ellos son los que determinan quién se va o quién se queda. Pero nos da la impresión de que si es cuestión de votos, pues entonces el asunto está resuelto ya en contra del presidente de la República. Bueno, en efecto, sí, es verdad. Los jueces constitucionales ordinarios del presidente de la República, que son los asambleístas, resuelven sus condiciones y sus circunstancias por votos. Y como usted dice, si ya ha sido aprobado antes un informe de la comisión ocasional
con 104 votos, donde ya le están estableciendo una responsabilidad al presidente y mostrando una afinidad o desapego al presidente de la República, ya estamos hablando de que tendrían en efecto los votos para destituirlo. Pero yo diría, estimado, que hay que esperar todavía a ver al menos cuál es la resolución de la Corte Constitucional. Yo creo que el día de hoy vamos a tener ya un viso de lo que va a pasar y efectivamente, posiblemente ya el proyecto de sentencia emitido y la convocatoria correspondiente, de tal manera que podríamos estar ante la posibilidad de saber si efectivamente el tema va a la Asamblea o en su defecto se queda en la Corte Constitucional con la admisibilidad y, más dicho, la inadmisibilidad. Pero a eso hay que esperar todavía el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la situación? Que el presidente de la República tiene la verdadera oportunidad de girar el timón 180 grados, y eso es aplicando la muerte cruzada. He escuchado a algunos colegas que hablan de que no existe la posibilidad de presentar la muerte cruzada porque no habría la conmoción interna ni la grave crisis política. Y yo creo que es equivocado, precisamente porque la grave crisis política que se encuentra actualmente en el Ecuador se lo demuestra con la propia votación anterior de la Comisión Ocasional, en donde ya tienen 104 votos y podrían con esos votos ya fácilmente destituir al presidente de la República. Entonces, la justificación para poder presentar la muerte cruzada, que sería la opción del presidente de la República ante la posibilidad real de llevarlo a juicio político, estaríamos ya efectivamente justificando ya esta conmoción interna, esta grave crisis política, y de esa manera el presidente poder tener al menos 6 meses más de ejercicio del poder y llamar a muerte a elecciones anticipadas del Consejo Nacional Electoral. Es decir, como dice el vulgo, ¿no? En el argot popular, puede ser que el tiro les salga por la culata. Sí, claro que sí. Yo creo que los asambleístas están anticipando criterio en relación a que a que el presidente no podría llamar a muerte cruzada, lo que no es cierto, no es verdad. El presidente de la República puede llamar a muerte cruzada y la única condición que le exige la Constitución y la ley es que emita un decreto. No existe ningún tipo de justificación más allá de lo estrictamente establecido en la Constitución, que depende curiosamente y exclusivamente del presidente de la República. No depende de la Asamblea de que califique este decreto, de que califique las causales o de que exista verdaderamente esta condición. Simple y llanamente, una vez emitido el decreto en donde se llama a muerte cruzada, se ejerce y se deberá aplicar porque la calificación de la muerte cruzada y de la conmoción interna y de la causal de la grave crisis política depende exclusivamente del presidente y de nadie más. ¿Qué ocurre en el lapso de que el presidente gobierna a través de decretos? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el impacto social, jurídico en un país cuando se da esta situación? Bueno, efectivamente, si es que se llama muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral es convocado, es notificado con el decreto igualmente, y en 7 días tendrá que convocar elecciones anticipadas para presidente, vicepresidente y también para asambleístas, con el objetivo de que estas nuevas elecciones solamente completen el periodo que le falta al presidente Lasso. Y obviamente, una vez causado esto, el presidente Lasso solamente podrá gobernar a través de decretos leyes. Y estos decretos leyes tendrán un control constitucional cuando se refieran a materia de económica exclusivamente. De allí hacia lo demás, es decir, decretos que correspondan a otro tipo de materias, no serán controlados por nadie. Y será el presidente de la República que ejerce el poder como órgano legislativo, ejecutivo y órgano legislativo durante al menos 4 a 5 meses, que es lo que tomaría organizar las elecciones. Doctor, en el ámbito eminentemente político, ¿qué cree usted que se va a beneficiar? ¿Quiénes pueden pescar a río revuelto cuando creo que en el Ecuador es la primera vez que se produciría una muerte cruzada, incluso, ¿no? Sí, la muerte cruzada es la primera vez que se va a aplicar. Incluso el juicio político al primer mandatario sería la primera vez que se aplicaría. Y yo lo que podría identificar es que la situación política se va incluso a empeorar en relación a las manifestaciones sociales y las condiciones sociales, porque
ya lo anticipó Leonidas Issa y lo anticipó, digamos, los movimientos sociales en relación a que no aceptarían ellos una muerte cruzada porque eso sería otorgarle poderes absolutos al presidente de la República en relación al ejercicio del poder. Y eso sí, sin duda alguna, llama la atención, porque sí, la muerte cruzada es una salida constitucional a la crisis, es un procedimiento establecido en la Constitución. No se puede hablar de un golpe de Estado ni para el juicio político, que muchos lo han dicho, ni para la muerte cruzada tampoco, porque los dos son instituciones consideradas establecidas en la Constitución y que están determinadas claramente para ser válvulas de escape de las crisis políticas. Y en este caso estamos viviendo exactamente eso, una crisis política cuya válvula será o bien el juicio político o bien la muerte cruzada. Entonces, si bien no tenemos esa certeza de que los movimientos sociales aceptarían estas condiciones, son condiciones constitucionales y deberán ser aceptadas porque así establece la ley y la norma. No porque aquí a cualquier líder político le parezca algo o no le parezca algo, tenemos que actuar en conformidad con ello. Aquí lo importante es que se aplique la Constitución, se den salidas constitucionales y legales para todas las instancias de este tipo, de estas crisis que se encuentran actualmente suscitándose, ¿no? Claro, pero le preguntaba, doctor, también en el ámbito, llamémosle electoral, partidista, es decir, estos clubes políticos, ¿qué presentarán, qué cartas tienen para un proceso electoral así tan súbito? ¿Quién será, quiénes serán los que ganarán? ¿Cómo presentarán a sus mejores cartas? Nosotros acá tenemos la mejor carta, el 10 de brillos. Pero ¿cómo serán las cartas que jugarán ellos? Bueno, en efecto, yo creo que ya han venido preparando ya, como decimos en el argot, digamos, bélico, digamos, preparando los fusiles, ¿no? De alguna manera se ha identificado, yo veo que Yacu Pérez, por ejemplo, ya está preparando su camino hacia la presidencia y hacia su candidatura. Ahora ya no es solamente su movimiento Somos Agua que se encuentra en proceso de reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral, si no se han aliado con el movimiento Democracia Sí de Gustavo Larrea, con lo cual ya consolidan una posición clara de izquierda que no es reactiva y no es conflictiva como la es la izquierda de Leonidas Issa o de Rafael Correa. Entiendo yo que los otros actores también se encuentran trabajando sus opciones y sus posibilidades. Rafael Correa buscando la posibilidad real de que sea un candidato que aglutine a la tendencia, llegando a acuerdos con espacios del indigenismo también, del movimiento indígena, con Leonidas Issa. Entiendo yo que no sería candidato, pero estaría dentro de la alianza. Y también las otras fuerzas políticas también se encuentran alineadas y alineándose hacia las próximas elecciones, ¿no? Vemos a Otto Sonnenholzner trabajando fuertemente en Guayaquil, vemos a Pedro Pablo Duarte también trabajando fuertemente en su imagen y en su visibilización. Vemos las fuerzas políticas de quiteñas también trabajando con Patricio Carrillo fundamentalmente, que es un gran elemento en las fuerzas y en las huestes quiteñas. Creo yo que están alineando y preparando sus opciones para poder, si es que se da el caso de elecciones anticipadas, estar listos para presentar candidaturas, ¿no? Los binomios serán fundamentales otra vez. Estamos hablando de una correlación de fuerzas, digamos, sierra-costa. Siempre se buscará eso, ¿no? Fortalecer Sí. la debilidad de la sierra y viceversa. Sí, y otro elemento adicional, estimado, porque lo que tenemos ahorita es la posibilidad de que se hagan elecciones, pero ya se aplicaría la reforma al Código de la Democracia, que es básicamente que tendrá que tener paridad todas las candidaturas y alternabilidad todas las candidaturas del país. De hecho, el propio binomio presidencial no puede ser construido con dos hombres o dos mujeres, sino que tendrá que ser un hombre, una mujer o viceversa. Y todas las candidaturas nacionales y de las organizaciones políticas tendrán que ser paritarias y alternadas. Es decir, tendrán que ser encabezadas la mitad por mujeres y la otra mitad no ser encabezadas por mujeres. Estamos ante la verdadera posibilidad, repito, de que se dé una elección en donde se tenga que aplicar ya el componente de alternabilidad y de paridad.
y además de otros elementos difíciles y complejos, como son las convenciones de las organizaciones políticas, hacerlas a la carrera, buscar candidatos que lleven y que tengan la capacidad de poder enfrentar estos procesos, dar la posibilidad efectiva de que se pueda ejercer esta situación, llegar a las elecciones con unas listas paritarias y alternadas, algo que todavía no lo hemos visto en el país, más allá de que sí se exigía una paridad mínima, pero nunca el encabezamiento de la mitad de las listas. Entonces estamos ante esa condición que va a ser complicada llenar y cumplir, ¿no? Bueno, entonces quedaría desestimado el binomio de Yacu Gustavo Larrea. Sí, así es. Yo creo que entre los dos tendrían que elegir un candidato a la presidencia, que creo yo ya el acuerdo sería de que lo encabece Yacu Pérez y en el otro lado, en la vicepresidencia, debería ir una mujer. Y si es una mujer de costa, mucho mejor para efectos de aglutinar ese voto. Y adicionalmente, también buscar alianzas mayores hacia otro tipo de organizaciones políticas, ¿no? Porque si es que ellos se quedan solamente en Democracia Sí y en Somos Agua, estaríamos hablando de una organización que le falta todavía muchos otros elementos para poder cumplir con la norma actual, ¿no? Doctor, quiero agradecerle infinitamente su comparecencia a este noticiero, a Radio Bacana, a través de la plataforma de Zoom y la verdad, siendo la primera vez que he tenido el honor de conversar con usted, más bien quisiera comprometerlo para que en un futuro muy cercano volvamos a tratar estos temas para que nos pueda ilustrar de la manera como lo ha hecho esta mañana. Creo que se requiere un conocimiento en materia constitucional, es fundamental. A pesar de que en este país lo que menos se respeta es la Constitución. Tomará en cuenta eso usted, ¿no? Lo que menos se respeta en este país es la Constitución, por eso se dan las cosas que se están dando. Y cada quien, y lo más peligroso que notamos como ciudadanos, vemos que cada quien la interpreta a su manera, o sea, y de la manera más peregrina, agarra e interpreta la Constitución, asambleístas que son analfabetos en materia constitucional, efectivamente, y se les ocurre emitir criterios, cualquiera lo emite. Yo recuerdo en tiempos pretéritos, para hablar de derecho constitucional habría que acudir a un Rodrigo Borja, que además tiene un texto importantísimo, Evolución del Derecho Constitucional. O sea, habían tratadistas que hablaban que era sagrado, era su territorio minado para hablar del tema constitucional, pero hoy en día asambleístas que la verdad da pena, da vergüenza oírlas hablar, no saben leer siquiera, pero usted les pone un micrófono y hablan de la Constitución como personas ilustradas, como ustedes. De modo que yo lo comprometo, querido doctor, para que en otro día podamos seguir conversando particularmente sobre esta materia constitucional. Siempre es un placer y siempre un agrado para mí poder atenderlo y atender a todos los amigos de Bacana. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, doctor. Muy